Día 123. Lección número 12. Evangelio de San Marcos. Segundo, contexto histórico. Mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, Marcos parece haberse enfocado en creyentes romanos, particularmente gentiles. Cuando emplea términos arameos, Marcos los tradujo para sus lectores. Leer Marcos capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículos 11 y 34, capítulo 10, versículo 46, capítulo 14, versículo 36, capítulo 15, versículo 22 y 34. Por otro lado, en algunos lugares usó expresiones en latín en lugar de sus equivalentes en griego. Leer Marcos capítulo 5 versículo 9, capítulo 6 versículo 27, capítulo 12 versículo 15 y 42, capítulo 15 versículo 16 y 34. Él también contó el tiempo de acuerdo al sistema romano. Leer en Marcos capítulo 6 versículo 48, capítulo 13 versículo 35, y explicó cuidadosamente costumbres judías. Leer Marcos capítulo 7 versículos 3 y 4, capítulo 14 versículo 12, capítulo 15 versículo 42. Marcos omitió elementos judíos tales como las genealogías que se encuentran en Mateo y Lucas. Este evangelio también hace menos referencia al Antiguo Testamento e incluye menos material que sería de interés particular para los lectores judíos, tal como aquello que era crítico de los fariseos y saduceos. Los saduceos son mencionados solo una vez en Marcos capítulo 12 versículo 18. Cuando menciona a Simón de Cirene en Marcos capítulo 15 versículo 21, Marcos lo identifica como el padre Rufo, un miembro prominente de la iglesia en Roma. Romanos capítulo 16 versículo 13. Todo esto apoya la posición tradicional de que Marcos fue escrito para una audiencia gentil que inicialmente estaba en Roma. Marcos es un evangelio que mantiene un pasado acelerado y que pone el énfasis en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. Aunque en varias ocasiones presenta a Jesús como maestro, Marcos pone de relieve el poder y la autoridad de Jesús a través de las obras que éste realiza en cumplimiento del encargo de su Padre. Al leer este evangelio notará el uso repetido de adverbios y frases adverbiales tales como enseguida, luego, pronto, etc., con las que Marcos conduce al lector de uno a otro acontecimiento de la vida de Jesús. Son estos acontecimientos, junto con las obras que Jesús realiza, los que revelan al lector el poder y la autoridad de Jesús como siervo de Dios y de la humanidad. El segundo evangelio es una narrativa que muestra una rápida sucesión de eventos en la vida de Jesús. Es el más corto de los evangelios, con la menor cantidad de material exclusivo. Marcos era primo de Bernabé. Leer Colosenses capítulo 4 versículo 10, con quien viajó de Jerusalén a Antioquía. Leer Hechos capítulo 12 versículo 25. Acompañó a Pablo y Bernabé en una parte de un viaje misionero. Leer Hechos capítulo 13 versículos 5 y 13. Después, él laboró con Bernabé en Chipre. Leer Hechos capítulo 15 versículo 36 al 39. Marcos escribió este evangelio antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Leer Marcos capítulo 13 versículo 2. Probablemente lo escribió en Roma cerca del tiempo de la muerte de Pedro,
en el año 67 o 66 después de Cristo. Marcos estaba familiarizado con apóstoles como Pedro y Pablo y como maestros como Bernabé. También había visto al Señor. El joven que se escapó cuando el arresto de Jesús, exclusivo en este evangelio, leer capítulo 14, versículos 51 y 52. Muy bien pudo haber sido Marcos. Con este tipo de ricas experiencias, él escribió su narrativa. La espina dorsal del Evangelio de Marcos, la autoridad divina del siervo sobre la enfermedad, actividad demoníaca y las cosas creadas, es evidente en cada página. De los 21 milagros registrados, 20 se encuentran en los primeros 10 capítulos. Después del anuncio de Jesucristo, el siervo de Dios, por Isaías, leer capítulo 1, versículos del 1 al 3, y Juan el Bautista, capítulo 1, versículos del 4 al 8, y su confirmación por Dios, capítulo 1, versículos 9 al 11, y los ángeles, capítulo 1, versículo 12 y 13, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Marcos dedica la mayor parte de su material al ministerio de los milagros de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 14 al capítulo 10, versículo 52. Sigue la maravillosa narrativa de sus juicios y muerte. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Con un relato cronológico del siervo de Dios haciendo expiación por el pecado del mundo. El libro concluye con el siervo resucitado. Marcos registra algunos acontecimientos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra. Leer capítulo 16, versículo 1 al versículo 20, incluyendo el mandamiento a sus seguidores de ser testigos suyos alrededor del mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Evangelio de Marcos es de mucho estímulo para los cristianos, especialmente en la experiencia de sufrir por la fe. Leer capítulo 1, versículo 12 y 13, capítulo 3, versículo 22 y 30, capítulo 8, versículos 34 al 38, capítulo 10, versículos 29, 30, 33, 34 y 45. Capítulo 13, versículo 8. Capítulo 11, versículo 13. El siervo en este libro es el Hijo de Dios. Leer capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, capítulo 14, versículos 61 y 62a, capítulo 15, versículo 39. Y él es también hombre, con experiencias humanas como suspirar. Leer capítulo 7, versículo 34, capítulo 8, versículo 12. Asombrarse, capítulo 6, versículo 6. Tener hambre, capítulo 11, versículo 12. Y cansarse, capítulo 6, versículo 31. Hay un Salvador en el cielo que sabe lo que es la vida en la tierra.